empezar hoy una serie en Colosenses en esa mañana y en la noche en los 10 mandamientos. Ahora en la mañana Colosenses, Gálatas, Efesios, Colosenses, fácil de... Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, fácil de hallar en tu Biblia. Colosenses capítulo 1, versos 1 hasta 14. Y vamos como que a un largo paso aquí. Es un libro que hay muchos detalles, hay muchas cosas maravillosas para tratar. Y como saben, voy a quedar aquí como que ahora mes y medio, algo así. No tenemos tiempo de tratar con tantos detalles, pero vamos a tratar como a largo paso, empezando con versos 1 hasta 14, capítulo 1 de Colosenses, de la palabra de Dios aquí. Llegamos para escuchar y oír la palabra del Señor con reverencia y atención. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Déjame orar rápidamente por la iluminación del Espíritu Santo. Señor Santo, glorioso Dios, ayúdanos ahora a leer tu palabra con atención, escuchar la palabra. Transforma, Señor, nuestro corazón mientras escuchamos la prédica de la palabra. Oramos por la obra del Espíritu Santo en nosotros, pidiendo que venga a obrar en nosotros lo que no podemos hacer. Confiamos en tu palabra, confiamos en tu poder, el poder del Evangelio verdadero. Si oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Llegamos a Colosenses, mis hermanos. Llegamos a Colosenses. Colosenses es una carta de Pablo a una iglesia que nunca visitó personalmente, como es el primer mensaje. Voy a dar un poco de introducción. Después voy a añadir más contexto y más informaciones en la secuencia de las otras prédicas. Pero mientras llegamos a Colosenses, he elegido esa carta por algunas razones. Una de ellas es que tiene que ver con Cristo. Es una carta que trata de cristología, de la persona y obra de Cristo de una manera muy clara. Y es maravilloso tratar del Señor Jesucristo de una manera tan obvia, clara. A veces vemos al Señor Jesús en tipos, en sombras, en cosas en el Antiguo Testamento. Aquí es claro. Pero es una carta de Pablo a una iglesia que nunca visitó personalmente, pero que amaba profundamente a esa iglesia. Una iglesia que, si estudias el contexto histórico de la ciudad, de la geografía donde estaba, vas a ver que es muy interesante. Una ciudad en Colosas allá, privilegiada económicamente, ya fue una gran ciudad algunos años atrás, antes de Pablo escribir esa carta.
esa epístola. Y estaba muy cerca de una otra ciudad muy famosa también, que tenía ya con muchas atracciones turísticas, de hecho. Y hay muchas lecciones aquí. Pablo está escribiendo a una iglesia que fundamentalmente está, no atrapada, pero tentada, o debo decir amenazada, mejor diciendo, amenazada por falsas enseñanzas y un amor por el mundo. Y eso es nuestra vida cristiana a menudo, amenazados por falsas enseñanzas de los que están en la iglesia y por un amor al mundo que llama a nosotros para amar al mundo y rechazar a nuestro Señor. La iglesia enfrentaba esas presiones doctrinales que sugerían que Cristo no era suficiente. Y vas a ver si estudias bien la carta de Colosenses, que eso es algo esencial en la carta. ¿Es Cristo suficiente? ¿Es Cristo mejor que las otras opciones que los falsos maestros proponen? ¿Es Cristo el supremo Señor? ¿Hay la supremacía de Cristo, de hecho, ganado el corazón de Colosas? Y Pablo va a responder a las falsas enseñanzas con una verdad solamente. Cristo es lo que en Él hay toda la plenitud. Vamos a ver eso despacio en la carta, pero al principio, mientras él empieza la carta aquí con esos versos 1 hasta 14, empieza tratando del poder del Evangelio. No tratando de hablar en contra directamente o al principio en contra de falsas doctrinas, sino hablando del poder del Evangelio verdadero. Si lees con atención esos versos que ya leemos aquí, 1 hasta 14, frecuentemente vas a ver aquí que hay referencias a poder, potencia de su gloria, el Evangelio verdadero, el Evangelio que traslada, Dios que traslada por su poder, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hay comparaciones de potestades aquí y hay un enfoque muy grande en decir que el Evangelio es verdadero. Habéis oído la palabra verdadera del Evangelio, de lo que es verdadero ya oísteis, conocisteis, aprendido de Epafras. Debes ser llenos del conocimiento, de sabiduría, de inteligencia que tiene que ver también con verdad, fortalecidos con el poder de Dios. Poder y verdad están relacionados aquí en esos primeros versos, por eso que nuestro mensaje hoy está con el título de El poder del Evangelio verdadero. Y no vamos a tratar en detalle de todo que hay aquí, solamente decir en los versos 1 y 2 rápidamente que Pablo empieza ya como el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, su autoridad viene de Dios, proviene de Dios con el hermano Timoteo, hablando con los que están en Cristo y que están en Colosas. La posición, la ubicación de esos creyentes en primer lugar no es Colosas, no es, bien, yo vivo ahora en Grand Rapids, mi ubicación como alguien que tiene residencia en Grand Rapids en primer lugar no es en Grand Rapids. Tu ubicación como creyente que vive en Puerto Vallarta en primer lugar no es Puerto Vallarta. Nuestra ubicación como creyentes, antes de todo, es los que son santos y fieles en Cristo. Debemos tener eso en cuenta. Pablo ya comienza la carta dejando bien claro para ellos, yo soy apóstol de la parte de Jesucristo, estoy con el hermano Timoteo y estoy escribiendo a ustedes, santos y fieles hermanos que están en Cristo y si ahora están en Colosas. Están viviendo en ese mundo, somos los que están en el mundo, pero no somos del mundo. Y empieza con gracia y paz. Nuestra mayor necesidad en el mundo caído, con corazones llenos de ansiedad. Qué maravilloso que fue escuchar la escuela dominical. Si ustedes no estaban en la escuela dominical, les animo a venir, a escuchar la enseñanza de la palabra de otra manera. Pero hablamos de ansiedad. Nuestro hermano Arturo habló de eso. Y a menudo nuestra ansiedad viene incluso de no comprender dónde estamos. Que ya estamos como santos y fieles en Cristo por lo que Él hizo por nosotros y que nuestra mayor necesidad de gracia y paz tenemos en Dios. Tenemos en Dios nuestro Padre del Señor Jesucristo. Tenemos ya ese Dios. Ya empieza así la carta a los Colosenses y después va a tratar del poder del Evangelio, de donde van a venir nuestros puntos. El Evangelio, mis hermanos y hermanas, el Evangelio no es solamente el punto
de partida de lo cual se empieza o se comienza la vida cristiana y después nos graduamos para cosas más importantes y más allá y más sofisticadas y más complejas. No, el Evangelio es toda la vida cristiana. El poder del Evangelio no es solamente la potestad de cambiar un corazón muerto en un corazón vivo, el viejo hombre en el nuevo hombre, muerte en vida, sino que es el poder que mantiene a nosotros continuando en la caminada día tras día, con los peligros reales, con las falsas enseñanzas. Pablo escribe a esa iglesia real para animarlos de que el poder del Evangelio de Cristo Jesús, mantiene ellos y que Cristo ya es suficiente. No necesitan de los falsos maestros, no necesitan de las cosas del mundo. Y eso vemos en 4 puntos en nuestro texto, versos 3 hasta 8, que el Evangelio verdadero es poderoso, pues produce frutos. Frutos. Donde llega el Evangelio, él produce fruto, versos 3 hasta 8. La gracia visible produce frutos. ¿Por cuál razón Pablo está orando? El apóstol Pablo está orando en verso 3, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Mira el texto, pon tu dedo en el texto bíblico, verso 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. El Evangelio llegó a ellos. La fe en Cristo Jesús es una realidad. Ellos tienen amor a los santos, del amor que tenéis a los santos. La fe y el amor a los santos, o si quieres poner en otras palabras, una fe piadosa, una fe que se vive en obras, es resultado, dice verso 5, la causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio viene al corazón del creyente y consecuentemente escuchamos acerca de la esperanza que tenemos en los cielos. Y se puede utilizar un poco de las palabras que escuchamos ya en la escuela dominical. Es verdad que el futuro, pensamos en el futuro, en nuestras mentes es solamente una creación humana. Pero cuando Dios revela el futuro, ya que Él no está bajo el tiempo, el futuro que Dios revela siempre es una realidad absoluta. Y quizás deberíamos decir, tanto la revelación del futuro cuanto el pasado, cuando proviene de la parte de Dios, son las únicas revelaciones acerca del tiempo que son perfectamente verdaderas. Ya que nosotros siempre tenemos nuestras agendas, nuestros propósitos, nuestros intereses, nuestras maneras de describir cosas en nuestro favor, Dios hace una descripción perfecta de lo que ya pasó, va a pasar y está pasando. Y cuando Dios da a nosotros una esperanza guardada en los cielos, cuando Jesucristo dice en Juan 14, yo tengo una casa para ustedes. Eso no es mentira. Eso no es una creación de nuestra cabeza para quedarnos ansiosos o esperanzosos con falsa esperanza. Es una promesa verdadera. Es el futuro reservado para nosotros. Diferente de la creación humana. Diferente de nuestros pensamientos que dan o falsa esperanza o ansiedad. Que imaginamos y vivimos a veces en el pasado o en el futuro, con culpa del pasado, con esperanza o miedo del futuro, pero no podemos tener certeza de nada de eso, que no somos Dios. Cuando Dios dice que algo va a pasar o que pasó o que está pasando, es verdad. El Evangelio produce en nosotros esa esperanza, ese gozo, ese deseo basado en una realidad, pues el Dios que está fuera del tiempo dice que está guardado en los cielos algo para nosotros. Y eso viene por medio de la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio. Esos son los 3 frutos que vemos aquí, mis hermanos. Fe verdadera, amor a los santos, esperanza. El Evangelio verdadero de Cristo Jesús produce eso. Produce eso. Si vas a una iglesia y ves que en esa iglesia los hermanos no se aman, el Evangelio no llegó allá. O si llegó, parece que no fue creído. Llegó la proclamación, pero no la fe acerca de lo que fue proclamado. Y si no hay esperanza, una realidad objetiva que fortalece la fe presente y ensancha el amor, que añade más y más a nuestro amor presente, también el Evangelio no está allá.
No estoy diciendo que tenemos que tener fe perfecta o esperanza perfecta. No estoy diciendo que a veces nos quedamos con una fe muy débil. O a veces parece que no tenemos esa esperanza tan fuerte. Pero esos son rasgos, son maneras de ver que el Evangelio llegó. No con perfección, pero hay una realidad de eso en la vida del creyente. El Evangelio verdadero produce fruto donde llega. Y el Evangelio, como la fuente de ese fruto, no es una especulación filosófica, no es una experiencia mística, sino que esa palabra verdadera lleva fruto y crece a todo lugar. El ánimo de Pablo no fue a ver que en Colosas había hermanos con una membresía muy grande de muchos miembros. El ánimo de Pablo no fue ver que en Colosas había hermanos muy ricos que estaban con una grande inversión en misiones, aunque esas cosas pueden ser buenas. El ánimo de Pablo fue ver el Evangelio está fructificando. Hay frutos espirituales, hay cambio de vida, hay fe, hay amor por los hermanos, hay esperanza de vida eterna. Y tengo un buen testimonio verdadero de eso. Esa es la realidad de esa iglesia. Si Pablo estuviera escribiendo una carta a la iglesia de Puerto Vallarta, iba a decir, me animo, me alegro de ver que esa iglesia tiene fe verdadera, amor por los hermanos y esperanza de vida eterna. Yo no sé, estoy aquí hace pocas semanas. Bien, puedo decir que veo buenos frutos, veo amor a los hermanos, pero tengo una impresión de pocas semanas y mis impresiones no son necesariamente las más correctas. Pero quizás debes avaliar a tu vida, tu propia vida y pensar, llegó el Evangelio en mi vida, tengo esas cosas, hay fruto verdadero. Pues donde llega el Evangelio, esas cosas pasan. Otras aplicaciones que debemos tomar en cuenta aquí, mientras leemos versos 3 a 8, hay un hombre que es señalado aquí o que es enfocado. Esas cosas del Evangelio, dice el texto, conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis, verso 7, aprendido de Epafras. El Evangelio llegó por medio de un hombre, por medio de una persona. Qué bendición que cuán bienaventurados son los que predican el Evangelio, los pies de los que proclaman las buenas nuevas. El Evangelio llegó a los colosenses por un hombre ordinario llamado Epafras. No llegó por Pablo. Hay otras iglesias en que Pablo estuvo, en que predicó. No es del hombre, no es de la capacidad del apóstol Pablo, no es que él es muy inteligente y sabio y estudió con Gamaliel. No es pues tenía un discurso o una retórica maravillosa. El poder del Evangelio no está necesariamente dependiente de Pablo. Llegó por Epafras, no por Pablo. Y gloria a Dios que tenemos la carta de Pablo, que enseña a nosotros también. Pero llegó por Epafras, nuestro amado consiervo, dice Pablo. El Evangelio llegó a tu vida por alguien. Llegó a tu vida por alguien, quizás por un amigo, por un hermano, por una prédica en línea, por un libro, por alguna herramienta, por alguna persona que trabajó en algún lugar, en algún momento, para hacer con que el mensaje del Evangelio llegara a usted. En primer lugar, creo que mientras vemos eso, debemos tener en cuenta cuán importante es predicar el Evangelio. Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios que está sobre el tiempo, es verdad, y Dios puede hacer milagros y hablar sin intermediarios, sin medios, sin personas. Es verdad, pero Dios eligió hablar por medio de vasos rotos. O debo decir, vasos frágiles, mejor decir. Vasos frágiles que no son mucha cosa en sí mismo, pero llevan en esos vasos frágiles un tesoro muy precioso para que el mensaje del Evangelio tuviera antes de todo la primacía. Para que la proclamación de que Jesucristo muerto y resurrecto viniera a las personas, incluso a pesar de los vasos frágiles, incluso a pesar de los que predican y proclaman con una fe débil. Pues el mensaje es más importante de aquel que predica el mensaje del mensajero.
Y mis hermanos, eso es ánimo para nosotros. Que si tu fe es débil, no depende de tú, pero del mensaje debes predicar el evangelio. Debes compartir. Quizás tú eres el Epafras de alguien. Quizás tú vas a ser el Epafras para hacer una iglesia engendrarse en algún lugar por medio de una prédica a una persona. Timoteo, que leemos aquí en verso 1, fue el fruto de la prédica de su abuela y de su madre. ¿Qué papel que tú tienes, madres? Gloria a Dios por sus vidas. Pero qué papel privilegiado que tiene de predicar el evangelio a sus hijos y hijas. No tomen eso como algo simple, o no tomen por cierto, siempre tengo mi hijo, siempre tengo mi hija conmigo. No, predica el evangelio hoy a ellos, en el lenguaje que comprenden, de una manera que puedes. Pero tomen en cuenta, el evangelio llegó por alguien, por Epafras. Y el poder del evangelio, no por la gloria de Epafras, o ni por el poder de la persuasión de Epafras, sino a pesar de Epafras, es cierto, pues es siempre a pesar del hombre que el evangelio llega a otro. Pero Dios eligió utilizar medios. ¿Cuál es el medio que Dios eligió utilizar? Usted, iglesia del Señor Jesucristo. No el pastor, no el anciano. Sí somos llamados para un llamamiento especial, pero no es exclusividad del pastor. Es tu trabajo. Tú eres llamado para eso. Otra aplicación, no le añadas nada al evangelio para hacerle más efectivo. Ves que el enfoque en versos 3 hasta 8, a menudo es decir que el evangelio es poderoso en contra de las potestades, es verdadero, la palabra verdadera. ¿Por cuál razón Pablo está a decir todo eso? Bien, él está anticipando algo que va a tratar después en más detalles, en otras prédicas vamos a tratar de eso. Habían falsas enseñanzas de maestros que decían, no puedes tocar eso, no puedes hacer aquello, tienes que respetar algunas tradiciones judaicas, no puedes, legalistas, con leyes que Dios en primer lugar dio como sombra para apuntar para una realidad, y otras leyes simplemente que no existían, que ellos añadieron a la palabra de Dios. Y perdían con eso a Cristo Jesús. Pero Pablo ya está dejando muy claro que el evangelio tiene poder en sí mismo y que no debemos añadir a nada al evangelio para hacerlo más efectivo. Si pones una semilla para crecer y pones un poco de agua sobre la semilla, si tomas algunas hojas de una flor y pones sobre la semilla, no va a hacer que la semilla venga a crecer más rápido. Puede quedar un poco bonito, pero no hace la semilla crecer. No necesitamos añadir cosas para que la semilla del evangelio venga a crecer. Ella crece por sí misma. Necesitamos sembrar. Predicar el mensaje fiel como lo es, con confronto cuando necesita confronto, con aliento y ánimo cuando necesita de ánimo, con palabra de sabiduría cuando es necesario tratar con sabiduría, llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran, proclamar por medio de una vida piadosa, todo eso, pero sin añadir, sin falsas promesas, sin intentar ganar personas por métodos que son falsos. No hay que añadir nada al evangelio para hacerlo más efectivo. No hay nada que venga a completar lo que Cristo ya hizo. La palabra verdadera del evangelio es suficiente. Pero si el evangelio produce fruto donde llega, él también satisface el conocimiento más profundo que el alma necesita. Tenemos necesidad de tantas cosas, o pensamos que tenemos. Buscamos conocimiento incluso de cómo el tiempo funciona. El evangelio verdadero da a nosotros un conocimiento verdadero, más profundo, y lo que necesitamos verdaderamente. Verso 9 específicamente, el segundo punto. El primer punto fue un poco más largo, no se preocupen. Todos no van a ser tan largos. Pero verso 9, el evangelio verdadero llena al creyente del conocimiento de Dios. Mientras Pablo está tratando con la iglesia, orando, alegre, dando gracias a Dios por el poder del evangelio obrando en ellos, va a compartir también
una de las cosas por las cuales ora por los de Colosas. Verso 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, ¿lo oímos o qué? El testimonio de verdad de que ellos viven el evangelio verdadero. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10 va a tratar del propósito de eso, pero en primer lugar, su pedido fue que el evangelio verdadero venga a ser no solamente lo que comienza la vida cristiana, no solamente lo que empieza, pero venga a ser la fuente por medio de la cual los creyentes vengan a ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La gracia recibida una vez por los de Colosas y por nosotros también, recibimos gracias. Gracia de Dios. Gracia de conocer a Cristo Jesús. Gracia de creer. Es siempre gracia. Tú no eres mejor que nadie en la calle. Tú no eres mejor que ninguno de los que piensas como los que tienen pecados escandalosos. La única razón por la cual estás aquí y crees, si crees en Cristo, es gracia. Pero la gracia recibida nos deja a nosotros donde nos haya. La gracia de Dios recibe a nosotros donde estamos, pero nos deja a nosotros donde estamos. Transfórmanos y es la base para pedir más gracia. Dios tiene por su propósito, que es revelado también en la oración de Pablo y en muchos otros lugares en la Biblia, que vengamos a crecer en gracia, crecer en conocimiento, crecer en amor por Dios, que vengamos a ser no solamente los que conocen un poco a Dios, sino llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es un poco, no es en una área de la vida, no es en un aspecto, no es con un propósito o con una idea de hacer esa cosa mejor o aquella cosa mejor. No, es en todo conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo no piensa, bien, ustedes ya tienen fe, ya son creyentes, ya vienen a la iglesia una vez a la semana, está todo bien. Sí, ya están cumpliendo los requisitos, van al cielo, oh, está bien. Mis hermanos, la vida cristiana no es acerca de huir del infierno y tener un lugar, un espacio en el cielo. Si piensas así, si piensas que es solamente acerca de huir de malas consecuencias y tener un buen regalo al final de su vida, no ha comprendido cristianismo, no ha comprendido la Biblia, no ha conocido a Dios. Dios es un fin en sí mismo y conocer a Dios una vez, si conozco verdaderamente a Dios una vez, eso me lleva a querer conocer a Dios más y más y más y más profundamente. Anhelamos, deseamos el cielo, pues el cielo es Dios, es la presencia de Dios. Huimos del infierno no simplemente por miedo, y sí, debemos tener miedo de lo que Dios hace con las consecuencias del pecado, pero pues es el rechazo de Dios. Es el lugar de donde la presencia de Dios no se manifiesta en amor, sino solamente en ira. Pero conocer a Dios es la vida del creyente. No es simplemente de huir de una mala consecuencia del pecado y ganar un regalo. Quizás ese es el cielo de los no creyentes. El cielo del creyente, de lo que comprende la palabra de Dios, es disfrutar de la propia presencia de Dios. No son las coronas de oro que estamos interesados. No son riquezas, no es el cielo de algunas religiones que prometen placer y muchas cosas y ganos de tonterías. Es Dios, es conocer a Dios. Esa es la vida cristiana ayer, hoy y mañana. Cuando empezamos a conocer a Dios, ese es nuestro corazón. Esa es la oración de Pablo, pues es cierto que esa oración no es solamente por los de Colosas, es su oración para sí mismo. Es la oración de todo creyente. Señor,
venga a ser que yo venga a ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oh, mi hermano, mi hermana, que esa venga a ser nuestra oración. Que esa venga a ser nuestra oración. Conocer a Dios es el propósito de la vida. No hay nada mejor, no hay nada más importante. Y Pablo pide ese conocimiento espiritual verdadero, ya en contra, anticipando falsas enseñanzas, que vamos a ver después en la secuencia de prédicas. Hay un gnosticismo, hay una gnosis secreta, es una palabra un poco complicada para decir. Hay una doctrina de falsa enseñanza de algunos que piensan que tienen un conocimiento secreto, una gnosis, gnosticismo, que necesitan de una revelación especial de algunos ángeles. Pablo va a tratar de eso en capítulo 2, adelante, no vamos a tratar en detalle ahora, pero Pablo ya anticipa eso al decir que el evangelio verdadero es suficiente y el evangelio es conocer a Dios. El evangelio, en otras palabras, Pablo aún está orando por el evangelio en los de Colosas. No cesamos de orar por vosotros por eso, que vengan a conocer a Dios y no solamente crecer en el conocimiento de inteligencia, pero también sabiduría espiritual con discernimiento de la voluntad de Dios. Discernimiento de la voluntad de Dios, conocer que Dios quiere para mí, para mi vida, saber los mejores caminos para cumplir eso es sabiduría, conocer los mejores medios para cumplir los mejores propósitos, esa es la definición de sabiduría. Inteligencia espiritual, comprender las cosas por la perspectiva de Dios y no mi perspectiva. Discernimiento dado por el Espíritu Santo, discernimiento del Espíritu Santo para comprender y aplicar la voluntad de Dios. ¿Es esa tu oración? ¿Es esa mi oración? ¿Es por eso que oramos? No me comprendas mal, podemos orar por nuestras malas rodillas, podemos orar por cáncer, podemos orar por muchas cosas. No es pecado orar por nuestras necesidades. Pero ¿qué es que cautiva más tu corazón? Que Dios venga a atender todas esas cosas que van a dar más comodidad, van a dar quizás, van a confortarnos quizás. Pero está en tu corazón orar para crecer en el conocimiento del Señor. Es decir, tu oración no solamente por tu vida, pero por otros alrededor de usted. Otros que quizás están día tras día te enfrentando, te hiriendo, te aburriendo, te dejando aburrido. Bueno, hay aquellos, a veces incluso creyentes, que son personas difíciles de tratar. Tu oración principal por aquella persona es, Señor, hazlo con que para de hacer todo lo que está haciendo, o es, Señor, da a esa persona conocimiento espiritual, trata su corazón. Tu preocupación en tu vida y en la vida de tu prójimo es más acerca de crecer en el conocimiento de Dios o es acerca de todas las otras cosas que son quizás importantes pero secundarias. El enfoque de Pablo es orar por eso. Y otra cosa que puedo preguntar aquí es qué clase de conocimiento estás buscando, qué tipo de conocimiento. Es muy posible acumular bastante información bíblica y no crecer espiritualmente, quedarnos gordos espiritualmente. Es lo que pasa cuando acumulamos muchas calorías y no tenemos cómo gastar. Es muy posible. Parece que no me comprenden mal, yo soy un pastor reformado y estamos en una iglesia que tiene una comprensión de la doctrina que es reformada, pero a veces me parece que reformados, no estoy hablando de esa iglesia, estoy hablando de mi experiencia en el mundo, pero a veces parece que reformados están a veces tan preocupados en tener conocimiento intelectual de cómo describir la doctrina en todos sus detalles que se olvidan de vivirla. Y claro, hay problemas de los que buscan experiencialismo, muchos de iglesias pentecostales buscan tantas experiencias que se olvidan de la verdad. Hay problemas allá también, pero vamos a hablar de nosotros. Es muy fácil hablar de nosotros. ¿Será que estamos buscando conocimiento
por conocimiento, no para crecer espiritualmente, pero para decir que estoy correcto y que el otro no está, para decir que soy más inteligente y más capaz. La oración de Pablo no es para eso. Pablo pide que los colosenses no que sepan más datos, pero que conozcan más a Dios. Y sí, a veces eso tiene que ver con conocer datos acerca de la Biblia, pero su motivación es que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Hay una diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios. ¿Y cuál describe tu vida espiritual hoy? Verso 10 hasta 12, Pablo va a tratar de cómo el evangelio verdadero no solamente llena al creyente del conocimiento de Dios, ese es el poder del evangelio, pero también transforma toda la vida del creyente. Y eso tiene que ver con esa última aplicación. Pues Pablo ora por esas cosas para, dice verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y otra vez más tratando de frutificar, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. El conocimiento verdadero produce una vida digna del Señor. Ese conocimiento por lo cual Pablo está orando lleva a los creyentes a vivirlo. Conocimiento y conducta están juntos. Fe piadosa. Conocimiento y vida. El creyente no está aquí buscando conocer para quedarse más y más capacitado, para humillar a otros. Y ni está preguntando cuál es el mínimo que puede entregar conforme su conocimiento. Está intentando ganar más conocimiento, crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para cumplirla, para vivir, para agradar al Señor en todo. Ese es el corazón del creyente que Pablo desea para el madurez espiritual de Colosas. Por eso que ora por eso, que vengan a crecer en conocimiento espiritual para que andéis como es digno del Señor. 4 marcas de esa vida transformada rápidamente aquí. Mira, en el texto, pone tu dedo en el texto bíblico. Para que andéis como es digno del Señor, vamos a ver, una vida fructífera, llevando fruto en toda buena obra. En toda buena obra. Las obras no son la raíz de la salvación, pero sí son el fruto de la gracia. Después, creciendo en el conocimiento de Dios, que ya vimos aquí, y está en verso 10 otra vez, creciendo, es una constante. Conocer a Dios para vivir bien, y al vivir bien crecemos en su conocimiento. Entonces hay esa vida fructífera, pero también creciente, una vida fortalecida, fortalecidos con todo poder conforme la potencia de su gloria. Esa fuerza que se manifiesta en paciencia ante las circunstancias, longanimidad ante personas difíciles, esa fuerza que el mundo llama de debilidad muchas veces. Es la fuerza del creyente. Mira cómo se pone, fortalecidos con todo poder conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es ser fuerte aquí? Es tener paciencia, tener longanimidad. Lo que el mundo piensa que a veces es ser tonto. Es amar además de lo que el mundo ama. Paciencia y longanimidad. Ser listo para servir. Rápido para servir, pero muy despacio y muy resistente a tomar ofensa. Paciencia y longanimidad es un rasgo del creyente. Y sí, es difícil vivir así. Muy difícil, pero la verdad es que hacemos el opuesto. Tenemos la tentación a menudo de quedarnos ofendidos muy rápido. No somos pacientes ni somos longánimos. Y somos muy despacios para perdonar, muy despacios para buscar reconciliación, muy despacios a veces para servir cuando eso implica salir de nuestra comodidad. Esa es parte del evangelio que hace
las cosas al revés. Esa vida fortalecida con paciencia y longanimidad. Y finalmente, verso 12, con alegría y gozo, con gratitud. Eso es algo que el mundo también no comprende. En medio a circunstancias difíciles, en medio a problemas de ese mundo que no pasan, el Evangelio no produce una obediencia fría y calculada y estoica. Tengo que hacer eso por eso. No, hay gratitud, hay gozo. En medio a problemas de la vida hay gozo. Dando gracias al Padre, dice verso 12, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Y otra vez ese gozo viene de una esperanza. Ya tengo mi herencia. Nadie me puede robar de esa herencia. Pase lo que pase, venga lo que venga. Que el mundo me venga a herir, me a asaltar. Tengo gratitud. Tengo gratitud. Con gozo, dando gracias al Padre. Son rasgos de una vida transformada. El Evangelio tiene poder para transformar la vida del creyente. Esa es la oración de Pablo, pero también es una descripción de la vida transformada. Él ora por esas cosas, pues él sabe que es la vida del creyente y quiere que ellos vengan a crecer en eso. Así que examina tu vida a luz de eso. Es la paciencia y la longanimidad del versículo 11. Parte de tu vida. Eso es poder, no es debilidad. Lo que el mundo llama de debilidad. Debemos, sí, de hecho, debemos ser sabios como las serpientes, dice Jesucristo, y simples como la paloma, pero también servir. Cristo vino para servir, no para ser servido. Y soportar circunstancias difíciles con gozo, soportar personas difíciles sin amargura, no es una resignación estoica. Es la potencia de la gloria del Evangelio de Dios que ha transformado tu vida. Y te motiva a hacer eso, pues Dios ha perdonado tu pecador, para que ames otro pecador. Si necesitas de ese poder, va a la fuente, al Evangelio, al poderoso Evangelio de Cristo. Y ve en Cristo cómo Él soportó todo eso para que puedas amar al prójimo, al prójimo. Y tu obediencia es una obediencia, como dice el Evangelio también, o como dice el texto de Colosenses 1:10, total o parcial, para que andes como es digno del Señor. Perdón, perdí aquí el texto donde dice que es todo. Es 10. Para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Es eso una obediencia total o parcial que dice el texto? Es total. No quiere decir que vas a ser salvo solamente cuando obedece a todo, 100%, con perfecta obediencia, pero es la manifestación del corazón del creyente. No quiere obedecer poco, quiere obedecer en todo. Pero esa transformación que estamos hablando aquí, que lleva longanimidad, paciencia, ánimo, esperanza, obediencia total, no es el punto de partida, pero descansa sobre una obra que Dios ya hizo. El Evangelio empieza no con lo que hacemos para Dios, sino con Dios hace por nosotros. Y Pablo trata de enfocar en eso, versos 12 a 14, ya empieza un poco en 12, cuando dice que tenemos herencia, pero más fuerte aún, versos 13 y 14, cuando dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Evangelio verdadero rescata y traslada al pecador. Tenemos herencia. Herencia no es algo que conquistamos, ganamos, es gracia, siempre es. Si no fuera gracia, iba a llamarse soldo, no herencia. Tenemos libertad. El Padre que nos libra de la potestad de las tinieblas también nos traslada al reino del Hijo amado. Lleva a nosotros de un lugar a otro, como el rey que domina una región y después tiene autoridad sobre esas personas, por eso las traslada a otro lugar. ¿Sabe que en el cautiverio babilónico fue eso que pasó más o menos? La potestad política
tomó de cuenta de Jerusalén, de Israel, y trasladó a ellos de un lugar a otro. Pero aquel traslado fue para llevarlos cautivos. Lo que Dios hace es tomar dominio de nuestro corazón lleno de tinieblas para dar a nosotros libertad, para llevarnos al reino de su amado Hijo. Y por eso en esa obra de redención, de salvación, de transformación, y otra vez esa es nuestra ubicación, estamos en Cristo Jesús como santos y fieles, en el reino de su amado Hijo, y así tenemos redención por su sangre. La redención es esa liberación, es otra palabra para liberación, mediante precio de rescate. Redención, liberación mediante precio de rescate. ¿Qué fue ese precio? Fue el sangre de Cristo, que no pagó a Satanás, pero pagó al propio Dios. Estamos libres de Dios mismo juzgar a nosotros, pues Dios paga con el sangre del Hijo nuestros propios pecados, que de otra manera el Dios que es justo juez iba a juzgarnos, pero Él juzga a nosotros en el Hijo. En Cristo tenemos redención, en Cristo tenemos perdón por eso, pues pagó con su sangre. Así que el creyente no necesita complemento espiritual alguno, necesita el conocimiento de la voluntad de Dios, y en Cristo ya tiene todo. Así que mi amado hermano, hermana, si conoces al Señor Jesucristo, déjame acordar una de las aplicaciones de la escuela dominical. Si conoces al Señor Jesucristo y aún vives con culpa de pecados pasados que ya has confesado, eso es algo de tu mente. Dice el Señor, dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda injusticia. 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos, estoy escribiendo eso a ustedes para que no vengas a pecar, pero si pecan, tienen un abogado, Jesucristo el justo, lo cual es la propiciación de nuestros pecados. Y podemos seguir tratando de texto tras texto tras texto las promesas del Evangelio. Así que si seguimos con culpa de pecados pasados después de tenerlos confesados al Señor en verdadero arrepentimiento, seguimos como los que están en la cárcel, aunque estando libres. Seguimos viviendo como presos, aunque trasladados de un reino de terror a un reino de amor. En nuestra mente estamos en aquel otro reino. Necesitamos dejar para atrás las cosas que quedan atrás y mirar hacia frente, donde Cristo está llamando para caminar con nosotros. Pero también debo advertir que los que buscan otra cosa que no sea la redención por el sangre, otra salvación, otro precio, otro reino que no el reino de Cristo Jesús, el reino de tus propios ídolos, el reino de tus propios deseos, el reino de hacer las cosas conforme tú piensas que es correcto, el reino de tu propio ego, de tu propio corazón, de poner tú propio en el trono. Si buscas algo más para hacerte espiritualmente completo, para hallar la plenitud, no hay esperanza. Eso fue exactamente lo que los falsos maestros iban a ofrecer a los colosenses. Experiencias más elevadas. Necesitas Cristo y algo más. Prácticas espirituales y ocultas que te van a dar un conocimiento místico. Pablo ya responde de antemano aquí, en Cristo ya hay redención y perdón. Es en Cristo solamente que hay redención y perdón. No hay nada que añadir a lo que Él ya compró. El pago del rescate es solamente su sangre. El perdón de pecados viene solamente por Cristo Jesús. No hay nada ni nadie más que puede ofrecer eso. El Evangelio verdadero rescata y traslada al pecador al reino del Hijo amado. Y solamente el Evangelio verdadero hace eso. Y no hay otro lugar que ir. Y no hay otra opción de entre esas dos opciones del reino de tinieblas y el reino de Cristo Jesús. No hay
3 caminos, no hay 4 caminos, hay 2 caminos. Caminar hacia Cristo o en contra de Él. Obedecer a Jesús, someterse a Él o rechazar en rebelión contra Dios. No hay otro camino de salvación sino Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que llegamos al final de ese mensaje y déjame hacer un resumen que lo que vimos en esos versos es que el evangelio verdadero produce frutos. Produce frutos donde llega. Llena al creyente del conocimiento de Dios. Transforma toda la vida y rescata al pecador, trasladándolo al reino del Hijo amado. En el centro de todo eso está la persona de Cristo, su persona y su obra, que vamos a ver en más detalles en los próximos versos, próximos mensajes, que es nuestra fuente de la esperanza, es el propio contenido del evangelio, es el Redentor en quien tenemos perdón completo. La gran pregunta que, no solamente el mensaje de hoy, pero esa serie en Colosenses voy a poner vez tras vez. La gran pregunta ¿es Cristo suficiente? Colosenses es básicamente acerca de eso. ¿Es Cristo suficiente? Y la respuesta de Pablo es sí. No solamente es suficiente, sino Él es supremo. La supremacía de Cristo es exaltada por doquier en Colosenses. No hay nadie como Él. No solamente es suficiente, pero es mucho más de lo que yo merezco y de lo que yo necesito. Es gracia que tenemos en la revelación de la persona de Cristo. Él es la plenitud. Él es la plenitud. En los versículos 15 a 23 vamos a ver eso de otra manera, con las afirmaciones cristológicas en próxima semana. Pero hoy, ya que tratamos del poder del Evangelio, si el Evangelio tiene ese poder, déjame decirlo ahora, solo tiene porque su contenido es ese, es Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, en quien todas las cosas subsisten. Vamos a tratar de eso mejor la próxima vez. Vengan la próxima vez para escuchar la prédica de la palabra de Dios. Pero ahora vamos a orar para que Dios venga a aplicar el poder del Evangelio en nosotros.